Bienvenida a la doctora Omaira Hernández. Ella nos va a estar hoy hablando un poquito sobre lo que son los parásitos en la microbiología. Y pues ella es del Departamento de Ciencias Naturales, profesora en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Así que nada, la dejo, doctora, para que comience entonces con su presentación y espero que les guste a todos. Gracias. Quiero comenzar, ¿verdad?, agradeciendo la invitación. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con parásitos y cada vez que tengo la oportunidad de hablar de ellos, pues me da mucha emoción, ¿verdad? Porque pues es algo en lo que llevo muchísimos años trabajando y al igual que ustedes, yo soy estudiante, soy egresada, ¿verdad?, del Departamento de Biología de la UPR en Mayagüez. Y estuve muchos años, hice mi bachillerato, hice mi maestría y fue precisamente en parasitología. Y mi doctorado, aunque fue en ciencias marinas, mucha de la parte experimental también la trabajé en el departamento de biología. Así que me siento como en casa. Así que pues voy a hablarle un poquito sobre parásitos, ¿verdad? Y voy a darle un par de detalles que me interesa, ¿verdad?, transmitir sobre la importancia de esto y que muchas veces, ¿verdad?, no se le da el mérito que corresponde. Así que yo le voy a traer un par de cositas que me parece que son interesantes y que quizás merece darse la oportunidad de escuchar. Okay, yo le puse aquí como objetivo, ¿verdad?, pues proveer un poquito de detalles específicos de la importancia de la parasitología dentro del campo de la microbiología. Por lo general, cuando hablamos de microbiología y en las clases, es bien poquito lo que se ofrece sobre otros organismos diferentes a bacterias, hongos, ¿verdad?, arqueas, se toca un poco de virus en la clase, pero por lo general el enfoque principal pues son las bacterias y lo que son protozoarios, gusanos y otros organismos parasíticos pues como que quedan a un lado, ¿verdad? Y yo quiero entonces pues reforzar esa parte y sin quitarle mérito, ¿verdad?, a todos estos organismos como las bacterias, ¿verdad?, que tienen mucha importancia no solamente causando enfermedades, en bioremediación, en los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad?, sino que en adición a ellos hay otro montón de organismos que también tienen importancia en muchos organismos microscópicos, ¿verdad? En muchos niveles o áreas de estudio dentro de lo que es la biología, como por ejemplo ecología, inmuno, y otras áreas. Así que pues eso es lo que voy a estar trayendo durante el día de hoy. Yo quiero, ¿verdad? No sé si quieran prender sus cámaras o si quieran simplemente contestar, pero me gustaría ver qué me dicen ustedes. Si a ustedes le preguntan, ¿qué es lo primero en qué piensan cuando le preguntan qué es un parásito? Y es lo primero que le llega a la mente. ¿Qué me dicen? Cualquiera de ustedes. ¿Qué le llega a la mente por primera vez? Lo primero que a mí me llega es que pienso en probióticos, en los parásitos que ayudan a la digestión y también algunos parásitos que hacen daño que pueden causar enfermedades hacia nosotros o animales. ¿Ok? Y un tipo de parásito en particular, ¿qué es lo primero que le llega a la mente? A mi perrita le dio el gusano en el corazón y pues pienso en ese parásito Oh, automáticamente. wow, de verdad. Yo en el departamento, en el laboratorio de parasitología, y ustedes tienen una jarra con un gusano, con dirofilaria, se llama dirofilaria immitis, y lo tienen allí en el departamento y se ve todo el gusano bien largo, en el lado izquierdo del corazón. Porque mi perrita, cuando los vomitaba, Dito. pie de largo, o sea, era súper extenso y bueno, la llevamos al veterinario y pensaban que iba a morir porque tosía sangre, la pusieron con quimio y todo, tenía un nido en sus pulmones ya. ¿Se salvó? Sí, se salvó, está súper bien. Eso Eh, fue Eso, eso como es 3 un meses. milagro. Súper, lo cogieron a tiempo, porque por lo general se pueden morir si le llega como tal al pulmón, Sí, tenía porque un ya nido se aloja al corazón. y los Dito. gusanos daban cantazos con los medicamentos y no la ha vuelto a dar. Eso sí, somos bien rigurosas con darle la pastillita, pero el veterinario no se lo puede creer que ya lo sobrevivió.
Sí, Era grave. es bien raro que no sobrevivan. Pues bien, pues gusanos, tú lo mencionaste, por lo general cuando hablamos de parásitos, la mayoría de la gente piensa en gusanos, ¿verdad? Pero la realidad es que además de los gusanos, lo que son los virus jóvenes, las mismas bacterias que nos causan enfermedades, los hongos filamentosos, las levaduras, rickettsia, protozoarios, artrópodos, es un montón de organismos que causan enfermedades o que de alguna manera, ¿verdad?, hacen daño al hospedero donde se encuentra, pues mira, son caracterizados o se conocen o los podemos reconocer como parásitos. Porque no hay diferencia entre lo que hacen ellos y una bacteria patógena. O sea, a todos ellos, después que hagan algún daño, le cae la definición de patógeno. Y por lo tanto, si eres un patógeno, vas a ser un parásito. ¿Okay? La realidad es que cuando hablamos de parasitología, pues hay muchos de estos pues, que no los ven relacionados, no los incluyen, ¿verdad? Es como que incluyen unos cuantos organismos de esto. Y eso yo lo voy a mencionar ahora. Ahora, pues parte de lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Cuando hablamos del concepto parasitismo, estamos hablando de una simbiosis. Pero en este caso, una simbiosis en la cual no vamos a ver igualdad, como por ejemplo ocurre en el mutualismo, sino que en este caso, uno de los simbiontes va a ser el parásito y que por lo general ese simbionte va a ser, cuando digo por lo general siempre, va a ser de tamaño más pequeño, va a ser mucho más pequeñito y en la mayoría de los parásitos que conocemos pues son microscópicos. Y el otro simbionte pues va a funcionar como el hospedero, o sea, el lugar donde ese parásito se va a encontrar. Claro, tengo que recalcar que cuando hablamos de parasitismo siempre involucra especies diferentes. ¿Okay? Siendo el parásito el organismo más pequeño y el hospedero el organismo pues más grande. Ahora bien, el parásito siempre va a adquirir de esa relación simbiótica algún tipo de beneficio, ya sea protección o nutrición. ¿Okay? Cualquiera de las dos o las dos siempre va a adquirir alguna de ellas o ambas de ellas. Y cuando yo menciono protección o nutrición, no siempre va a ser la misma cantidad, y me explico. Tú quizás puedes ver un organismo que está parasitado y tú no le ves un daño evidente, tú no le ves un daño significativo. Y tú dices, pero esto no parece que le está afectando y quizás hasta cierto punto puedes pensar que es un comensal. Pero aunque sea mínimo y aunque no sea evidente, siempre que el parásito le prive de algo y le reduzca una cantidad que es vital, que es importante para ese organismo, pues mira, se considera un daño. Por ejemplo, tú tienes un parásito que se alimenta de la sangre. Él se está alimentando de la sangre, pues se está llevando consigo oxígeno. Te está privando de ciertas moléculas de oxígeno que se supone lleguen a ciertos tejidos de tu cuerpo. Pues está infligiendo un daño. ¿Okay? Quizás es mínimo, pero lo está haciendo. ¿Okay? O sea que no siempre va a haber un daño evidente. Y en el caso del hospedero, pues lo que adquiere es el daño de ese parásito. O sea que por definición, si yo tomo estas dos cosas en cuenta, estoy hablando, ¿verdad? De que lo que tengo aquí, déjame un segundo. Sí, aquí lo tengo. Es de un organismo que se considera patógeno. Así que si yo digo parásito y digo patógeno hasta cierto punto, jóvenes, estoy hablando de lo mismo, es un sinónimo. ¿Ok? Pues bien, yo le traje este pequeño slide que lo uso siempre en mis clases de parasitología al momento de introducir el tema, porque me parece que es importante que veamos en dónde estamos parados cuando hablamos de parasitología o parasitismo. Jóvenes, esto es un estilo de vida, bien exitoso. Tanto así que se reconoce que hay más especies de organismos que son parasíticos que de vida libre, ¿ok? Y es tan exitoso que tú puedes encontrarlo de forma independiente, ¿verdad? En casi todos los filos de animales, por ejemplo. Y de igual manera los consigues en los protozoas y en los animales podemos llegar hasta los artrópodos. Inclusive podemos encontrar parasitismo en los vertebrados. Cuando yo hablo de vertebrados sabemos que estamos hablando de mamíferos, aves, peces, anfibios, ¿verdad? Reptiles. Por ejemplo, hay una especie de catfish bien pequeñito que parasita otras especies de catfish. Se alimenta del área de las agallas y la piel y el daño que le hace es significativo. ¿Okay? Y estamos hablando de un vertebrado, o sea que cuando hablamos, no estamos limitándolo a organismos bien pequeños o simples, sino que vemos que este estilo de vida ha alcanzado organismos más complejos. ¿Okay?
Y por otro lado, si nosotros no servimos como parásitos, pues vamos a tener función como hospedero, ¿ok? Y podríamos decir, jóvenes, que casi todos los organismos tienen algún parásito en su vida, ¿verdad? Nosotros buscamos erradicarnos de ellos. Y hasta cierto punto hay una teoría, yo no sé si la han escuchado, la teoría de la higiene, que dice que en países desarrollados el hecho de que nosotros estemos tan limpios de todos los posibles agentes patógenos o parasíticos que se supone que han evolucionado con nosotros, es la razón de que padezcamos de enfermedades autoinmunes, ¿ok? Porque pues necesitamos, ¿verdad?, tener ese sistema inmunológico trabajando. Y esta teoría es basada en eso, específicamente en países desarrollados. Inclusive, si tú estudias o analizas las comunidades pobres o los países subdesarrollados, tú no encuentras enfermedades autoinmunes. ¿Okay? Y es porque pues tenemos una carga parasítica lo suficientemente grande para tener ese sistema inmunológico, ¿verdad?, ocupado. Para que tengan una idea, en el caso de nosotros los humanos, tenemos, ¿verdad?, alrededor, o esto sobrepasa las 100 especies de parásitos. Esto sin contar virus, bacterias, riqueza, hongos, levaduras. Solamente el grupo de parásitos en el cual el campo de la parasitología se enfoca. Y yo voy a hablar de eso ahora. Si tienen alguna duda, jóvenes, algo que no entiendan, algo que quieran comentar, me pueden interrumpir cuando así lo deseen. A ver. Ok, pues bien, pues la parasitología, pues dentro de la micro, se ha quedado entonces como esa área de estudio que se enfoca principalmente en estos 3 taxones, estos 3 grupos de organismos, que son los protozoarios, los helmintos y los artrópodos. Los protozoarios, pues son este grupo de protistas que tienen algún tipo de locomoción, ¿verdad? Como por ejemplo flagelados, los ciliados, las amebas, ¿verdad?, que se mueven por pseudópodos. Y también hay un grupo de organismos dentro de los protozoarios que no tienen esta capacidad de motilidad, pero que son entonces en este caso parásitos obligados intracelulares. Como no tengo un modo de locomoción, pues tengo que estar obligatoriamente dentro de una célula. Esos son los apicomplexas. No sé si lo han escuchado. Aquí tenemos patógenos bien reconocidos como por ejemplo Plasmodium, que es el que causa la malaria. ¿Okay? Los helmintos, pues que son los famosos gusanos, y los artrópodos. O sea que estamos hablando de 3 grupos de organismos bien diversos y bien grandes, porque cuando yo menciono helminto significa gusano, no todos los helmintos son parasíticos, pero sí una inmensa mayoría de ellos, una gran cantidad, son parasíticos. Y cuando yo digo helminto, ahí podemos encontrar helmintos o gusanos de diferentes grupos taxonómicos, por ejemplo, nemátodos, platihelmintos, entre otros. O sea que es un grupo bien diverso y bien grande. Artrópodos, esto es uno de los grupos, de los filos de animales más grandes que tenemos, ¿verdad? Y dentro de los artrópodos, pues ahí están desde los crustáceos hasta los insectos. Pero dentro de los artrópodos sí hay un grupo significativo también de organismos que son parasíticos. Y muchas veces no solamente son parasíticos, sino que también traen con ellos otro sinnúmero de patógenos, como por ejemplo bacterias, gusanos, ¿verdad? Entre otras cosas. Rickettsia. Ok, ay, espérense, esto no lo quería que lo vieran. Vamos a este punto de aquí que quiero entonces preguntar, espero que no lo hayan visto. Yo quiero que ustedes me mencionen, si alguien se atreve, ¿verdad?, o quiere compartir, aportar, ¿verdad?, en la discusión, ¿qué tienen en común los protozoarios, helmintos y artrópodos? ¿Qué tienen que yo podría decir pusiera en ventaja sobre organismos como, por ejemplo, las bacterias, estos 3 grupos de organismos, que los harían a ellos exitosos dentro del campo de la parasitología o en el estilo de vida parasítico? ¿Alguien me quiere aportar en esto? Exacto, Alexis, son eucariotas. Eso es lo que les presenté ahorita. Vamos a ver si se hace un momentito. Okay. Discúlpenme, déjenme ver qué pasó aquí. Ok.
Ok, ahora, discúlpeme en eso. Ok, sí, son organismos eucariotas. Y cuando yo digo que son organismos eucariotas, jóvenes, aquí entonces tenemos que tener en cuenta que los organismos eucariotas o los que tienen células eucariotas tienen muchas ventajas en muchos aspectos sobre las células eucariotas, la complejidad, vamos a empezar por ahí. Pero el hecho de que yo tenga entonces que estos organismos son eucariotas, pues mira, me permite entender que estos tienen cromosomas lineales, lo cual implica que yo tengo más ADN para compactar. Y si tengo más ADN para compactar, significa que tengo más genes que pueden llevar a cabo transcripción, expresión génica, ¿verdad? Quiere decir que tengo mucha más información que me va a llevar a cabo función a nivel de las células, ¿ok? Y eso es bien importante. Segundo, tengo la presencia de orgánulos, lo cual me establece mayor complejidad en esas funciones, que yo pueda dividir, ¿verdad?, esas funciones entre estos diferentes orgánulos. Y el último es que yo encuentro mayor similitud, ¿verdad?, con esos hospederos, ¿verdad? Puedo decir que quizás tengo muchos genes, más genes, ¿verdad?, en común, porque ambos comparten un mismo arreglo celular. Ahora bien, quizá ustedes entonces pensarán, pues mira, si son eucariotas, ¿verdad? Y pues tienen mayor similitud en muchas cosas, pues para los hospederos va a ser más fácil erradicarlo. No necesariamente. Hasta cierto punto, esto podría ser la razón por la cual estos grupos de parásitos, y particularmente los protozoarios y los helmintos, son tan exitosos burlando el sistema inmunológico de los hospederos. Okay, eso es una cosa que a mí me fascina y me resulta súper interesante porque los parásitos siempre van como un paso más adelante que los hospederos. ¿Okay? Y en gran medida se debe a esa capacidad que tienen gracias a que también comparten un mismo arreglo celular. ¿Okay? Pues bien, yo quiero entonces traer un poquito que quizás pensamos que nos salimos del tema de la microbiología, pero ustedes ya, quizás muchos de ustedes saben, ¿verdad? Que cuando hablamos de biología, todas las diferentes ramas se pueden correlacionar. Y cuando yo hablo de parásitos, yo no puedo pasar desapercibido el impacto que tiene a nivel ecológico. Jóvenes, por muchos, muchos años, a los parásitos no se les reconocían como que tenían algún impacto a nivel ecológico y cosa que, según ha pasado el tiempo, ¿verdad?, ha demostrado lo contrario. ¿Okay? Estos tienen una importancia ecológica significativa. ¿Okay? Estos tienen la capacidad de regular poblaciones, igual que lo hace cualquier depredador. ¿Okay? Estos tienen la capacidad, ¿verdad?, de encontrarse en diferentes niveles tróficos. Me explico, por ejemplo, tú puedes tener que un depredador tenga parásitos, ¿verdad? Y eso hasta cierto punto tenga una influencia, ¿verdad?, en su manera de comportarse. Lo mismo, tú puedes tener presas que también tengan parásitos y también va a tener eso un factor, ¿verdad?, que va a contribuir a esa relación depredador-presa. Tú puedes tener ambos escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Que así como sus hospederos, estos también van a estar haciendo un movimiento de energía en esos niveles tróficos. Y a mí me gusta mucho este artículo que yo les puse aquí, y acá arriba tienen la referencia, en el cual, ¿verdad? Aquí arriba le está mencionando cuando se ignoraban, ¿verdad?, los parásitos. A nivel, por ejemplo, individual, tú puedes decir, en este caso, si ignoras los parásitos, que la biomasa, en este caso, de este pez es 17. Pero si tú mirabas de manera microscópica, si tú haces la microbiología, el análisis en ese pez, tú te vas a dar cuenta que en realidad 2 gramos de esa biomasa corresponden a infecciones parasíticas y que estás cambiando unos valores que tú dices, no es mucho, pero sí es mucho cuando tú lo miras a nivel mayor, ¿verdad? A nivel de población, por ejemplo, miren aquí arriba, ustedes están viendo que podrías pensar que con el paso del tiempo la mortandad en esta población, ¿verdad?, se da de manera normal en el 50% de esa población. Pero la realidad es que si tú vuelves y miras a nivel microscópico y tú estudias, ¿verdad?, los patógenos que tienen estos peces, estos hospederos, te das cuenta que la razón de que muchos de los que se murieron en esa población es porque tenían algún tipo de parásito. Y esto cambia todo el escenario. El último caso, por ejemplo, aquí tú podrías decir que el tiburón, ¿verdad?, tiene más afinidad o prefiere este pez como presa, ¿verdad?, porque se lo consume mucho más.
Pero si entonces vuelves y haces ese análisis parasítico, estudias esa microbiología, esa relación de infección, te das cuenta que, claro, este pez está siendo más depredado, no porque el tiburón lo prefiera, sino porque el pez tiene una infección parasítica que lo hace más susceptible. ¿Okay? Y al hacerlo más susceptible, pues es más fácil ser depredado. O sea que cuando tú miras ese escenario, todo cambia. ¿Okay? Así que aquí es un punto donde tú puedes unir la importancia de hacer microbiología, tocando los parásitos y ver la importancia a nivel ecológico. Otro punto aquí, ¿verdad? Es la competencia. Tú puedes tener, y aquí en este escenario, tengo aquí Plasmodium, una especie de Plasmodium que se encuentra en los leucocitos de estas especies de lagartijos del género Anoli. ¿Qué pasa? Estas dos especies normalmente compiten por espacio de alimentación en el ambiente. Ahora bien, se ve esta especie que tienen acá arriba tiene ventaja sobre esta de acá abajo. Tú dices, pues mira, este es mejor depredador, pero no necesariamente. Las dos especies que dan, son susceptibles, ¿verdad?, a infectarse por esta especie de Plasmodium. Pero el efecto que tiene Plasmodium azurifilum en esta especie de aquí abajo es mucho mayor que lo que la tiene en el de arriba. O sea que esto le da una ventaja a Anolis watsi, que es el que está arriba. Entonces tú estás viendo que esa competencia no realmente es entre los hospederos, sino que aquí tú ves el factor parasítico contribuyendo en esa competencia. Jóvenes, hasta aquí, ¿van conmigo? ¿Me están entendiendo? Sí. Sí, súper. Otro puntito rápido dentro de esta parte de ecología es aquellas especies que se conocen o se consideran como keystones en una comunidad, ¿verdad? Esas especies clave que determinan los niveles tróficos o cómo se mueve todo en ese ecosistema. Si alguna de esas especies se infecta o tiene una infección bien severa con algún parásito, que esto pues elimina ese organismo de la población, las repercusiones a nivel trófico son severas. Está sacando una pieza clave. En este caso, por ejemplo, esta especie de erizo es uno de los principales, ¿verdad?, que se alimenta, que come, ¿verdad?, de las algas que se encuentran asociadas a los corales. Entonces, si tú eliminas esto del sistema, ¿qué pasa con el crecimiento de algas, jóvenes? Aumenta significativamente y esto entonces repercute, ¿verdad?, en muchas cosas, ¿verdad? Porque tú vas a tener, por ejemplo, escenario en que ahora peces que le gustan las algas van a aumentar la población en esos lugares, quitándole oportunidades a otros organismos que se alimentaban, por ejemplo, de invertebrados. O sea que el efecto va a ser a nivel, ¿verdad?, de muchos niveles tróficos, va a tener un impacto. Esta de aquí, que es biodiversidad, es una de las que a mí más me encanta. A mí me encanta trabajar con hacer inventario. Y este grupo de organismos que ven aquí es el grupo de parásitos con el que yo estuve trabajando durante mi bachillerato, mi maestría y mi doctorado, podríamos decirlo. Y yo les traje por ejemplo, para que tengan una idea del impacto que pueden tener los parásitos y de lo mucho que ustedes podrían aportar a la ciencia trabajando en la parasitología, simple y sencillamente buscando identificar nuevas especies. Por ejemplo, los monogenios se consideran uno de los grupos de parásitos más hospederos específicos que existen. Y yo le puedo decir, en los muchos años que llevo trabajando con parásitos de peces, que en la mayoría de las especies de peces tú encuentras al menos una especie de monogenio. Y si ustedes tienen en cuenta que el planeta Tierra tiene el 71% está cubierto por agua, imagínense la cantidad de especies de peces que tú tienes, imagínense la cantidad de parásitos que tú puedes encontrar que todavía no se han documentado. O sea que hay muchísimo en cuanto a biodiversidad desde el campo de la parasitología, y no solamente a nivel marino, sino también terrestre. Esta última parte también me gusta mucho. Muchos parásitos ustedes los podrían utilizar, ¿verdad?, en sus estudios o hacer análisis, ¿verdad?, de agua, para identificar contaminación, para ver bacterias, etcétera, etcétera. El análisis coprológico, todo lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad?, de un área microbiológica. Pero una cosa súper interesante que muchas veces, en vez de quizás estudiar directamente el agua, tú podrías utilizar muchos de estos organismos que son parasíticos
como bioindicadores jóvenes. Hay muchas especies del minto que sirven como bioindicadores, por ejemplo, de metales pesados. Ellos almacenan en sus tejidos almacenes pesados o simplemente como bioindicadores de contaminación. Estas ilustraciones que tienen aquí son mías del semestre pasado. Aún en pandemia, pues logré trabajar con algunos de mis estudiantes y entre los peces que examinamos, encontramos algo súper interesante. Una de las especies de un espécimen, un pez en particular que examinamos, tenía en el lado izquierdo de sus agallas, todos los parásitos que encontramos tenían sus partes esclerotizadas, y voy a agrandar aquí, esto que están viendo aquí, todo eso que ven teñido de rojo, yo no lo teñí. Estos parásitos en ese pez en particular tenían todas sus partes esclerotizadas. Cuando yo digo esclerotizadas, piensen en partes que son como duras, ¿verdad? Como de carbonatos o quitina. En el caso de estos gusanos, pues no se sabe cuál es el polisacárido, ¿verdad? Que los compone, pero son partes duras que utilizan para agarrarse. O aquí abajo, como ven, la genitalia, que también muchas veces tiene espinas. Pues en este pez, todos los parásitos que encontramos tenían teñidos con este color rojo esas estructuras esclerotizadas. Entonces, una de las preguntas, ¿verdad?, que nosotros nos hacemos y que estamos buscando llegar a una contestación es si esto es el significado de que en donde se encontró ese pez hay algún tipo de contaminación o si está almacenando metales pesados, pero se veían espectacularmente bellos, así que sabrán cuán emocionada estaba yo. Y estamos, ¿verdad?, en esas de buscar preguntas con respecto a esto. Pero hay un montón de especies que trabajan como bioindicadores. ¿Ok? Okay, vamos entonces a... Ajá, sí, no, dímelo. Para no interrumpir, en el slide anterior, ¿hay alguno de estos parásitos que sea Keystone Species? O sea, es que en realidad todavía en cuanto a la ecología, los parásitos no han llegado a eso. Debería haber. Porque, y me explico, una cosa que no incluí en mi presentación porque me voy entonces muy ecológica, pero yo sí hice cuando estaba haciendo mi investigación, jóvenes, los parásitos coevolucionan con sus hospederos. ¿Okay? Esto va de la mano, o sea, tú vas a encontrar que las mismas especies de parásitos pues van a mantenerse con esos hospederos a lo largo del tiempo. ¿Okay? Y es bien probable que si el hospedero donde se encuentran se considera una especie clave en su ecosistema, es bien probable que el parásito también lo sea, o que tenga cierto rol, ¿verdad?, en el mantenimiento de esa especie como clave. Pero todavía en la ecología, por lo menos yo no he leído ningún paper donde me diga este parásito funciona como una especie clave, pero sí entiendo que esa relación debe estar. Y jóvenes, cuando yo le digo que todavía la ecología no ha avanzado tanto en eso, le voy a dar mi ejemplo. Yo entré a biología, al departamento de biología en el 96 y yo cogí ecología como en el 98, por ahí, 99, no más de eso. Jóvenes, el libro que yo utilicé en aquel entonces no tenía, el libro de ecología no tenía nada sobre parásitos. O sea, han pasado un par de añitos, ¿verdad? Pero si ustedes lo miran del 90 y tanto al 2021, no es tanto tiempo, no sé si me siguen, o sea que no es tan significativo, o sea que todavía la ecología dentro del campo de la parasitología es un boom, está empezando a arrancar y tiene muchas cosas nuevas todo el tiempo. Pero tu pregunta es excelente y la van a anotar porque si la encuentro, les dejo saber si conseguí algo y lo comparto. Ok, pues bien, esta parte de acá a mí me encanta. Todo lo que tiene que ver con relación parásito hospedero es sumamente importante y aquí como microbiólogo ustedes pueden hacer un sinnúmero de cosas. Primero que nada, estudiar cómo el parásito regula el daño que inflige en su hospedero es esencial. ¿Por qué? Porque si yo soy una especie parasítica, ¿verdad? Yo no quiero hacer un daño tan severo que yo acabe con mi hospedero, porque si acabo con mi hospedero, pues mira, se me acaba la alimentación, se me acaba la protección. Por lo tanto, muchos parásitos, ¿verdad? Trabajan regulando la cantidad de daño que hacen a su hospedero. Claro, esto depende, ¿verdad?, de la especie, del tipo de parásito que sea. Algunos son más agresivos, otros no. Pero por lo general, tú ves en las poblaciones que tienes muchos individuos con poca intensidad de infección y algunos con mayor. Y eso es que tú encuentras mayor cantidad de infección, probablemente se debe a que el hospedero no está en su mejor condición.
Segundo, y aquí no voy a tocar mucho porque lo voy a discutir más al frente, la protección de respuesta del hospedero. ¿Cómo el hospedero responde? Es una pregunta súper interesante. Y yo estoy empezando a dar un proyectito con alguna de mis estudiantes buscando establecer qué lectinas que son parte del sistema inmunológico, ¿verdad? Estos hospederos tienen presente cuando tienen presente ciertos parásitos. ¿Okay? Ahora, este punto de acá, ustedes como microbiólogos también pueden encontrarlo súper interesante. Estrategias de infección, jóvenes, para mí es fascinante ver cómo muchísimos parásitos, ¿verdad? Han evolucionado para cuando se encuentran en el ambiente externo, se encuentren protegidos del ambiente interno, pero también protegidos en el momento que ocurre la infección. Por ejemplo, muchos protozoarios desarrollan quistes. El quiste lo protege del ambiente externo, pero el quiste también lo protege de los jugos gástricos, de la acidez del estómago cuando estás consumiéndolo. Así que si tú lo consumes en agua, en frutas, en vegetales, tú te lo llevaste y él pasa felizmente por el tracto digestivo porque el quiste lo protege. Y una vez llega al intestino, pues mira, ahí pierde el quiste y se desarrolla en su etapa activa. Lo mismo. Muchos gusanos desarrollan huevo. El huevo también hace la función de protección cuando está pasando por el sistema digestivo. Y una bien interesante son las larvas. Muchos parásitos, particularmente gusanos, han desarrollado larvas que le permiten tener un montón de enzimas digestivas para poder penetrar la piel, para moverse por todo el torrente sanguíneo y buscar llegar al pulmón, para que en algún momento, luego de hacer cierto desarrollo y pasar por ciertas mudas, pasar al tracto digestivo, cuando yo tengo una muda que es lo suficientemente resistente para yo poder resistir los jugos gástricos. Eso es espectacular, joven. O sea, que tú veas ese nivel de perfección, de especialización para poder entonces lograr infectar a los hospederos, merece la pena hacer mucho estudio con eso. ¿Okay? Este es otro que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Producción de sustancias similares al hospedero para traerlo. Yo no sé si ustedes, aquí se me corrió esto, se corrió cuando se pasó la presentación y no sé por qué. Discúlpenme. Ok, estos dos nombrecitos que ven aquí no deberían estar, ok. Ok, pero bien, este diagrama que ven aquí, que se llama, esa es la cercaria de Schistosoma manzoni. Schistosoma manzoni es un parásito que causa la bilharzia, jóvenes. Estas cercarias tienen la capacidad, una vez una cercaria encuentra un hospedero, por ejemplo, el hospedero está en el agua, esto es lo que causa bilharzia, como le estaba diciendo, pero tú te das en el agua, ¿verdad? En el río, y tú liberas entre muchas cosas, por ejemplo, el aminoácido arginina. Y esta cercaria tiene la capacidad de detectarlo. Pero una vez lo detecta, ella tiene la capacidad de, como quien dice, replicar la producción de esa arginina. Ahora esa cercaria empieza a producir arginina igual que tú la produces para entonces llamar más cercaria. ¿Por qué es esto? Porque este parásito es dioico. Dioico significa que tú tienes macho y hembra. Por lo tanto, para tú poder reproducirte en ese hospedero, tú necesitas tener el macho y la hembra. Así que tú necesitas llamar más cercarias para asegurarte de tener una pareja que se pueda reproducir. O sea, eso es una cosa sumamente avanzada, ¿ok? Y estudiar esto y estudiar lo que ella produce es algo que ustedes lo pueden hacer como microbiólogos, ¿ok? Ciclos de vida complejos. Hay muchísimos, y voy a pasar aquí, miren acá, hay muchísimos parásitos que han adaptado ciclos de vida bien complejos, con muchas etapas, y envuelven, por ejemplo, tanto reproducción sexual como asexual. ¿Por qué? Porque la reproducción sexual obviamente me provee diversidad genética, ¿verdad? Que es importante para toda especie que quiere seguir evolucionando. Ahora bien, el hecho de que este miracidio viene y entra, por ejemplo, aquí a un hospedero intermediario como un caracol, y si ustedes se fijan, pasa por un montón de etapas, ¿verdad? ¿Ok? Y todas estas etapas en grandes cantidades, aquí lo que se está llevando a cabo, jóvenes, es reproducción asexual. ¿Y para qué es esto? Para que se libere una etapa en grandes cantidades para asegurarse que ella pueda conseguir ese hospedero definitivo donde se pueda reproducir sexualmente. O sea, para garantizar que yo pueda encontrar mi hospedero.
Es una estrategia que envuelve un gasto de energía bien significativo y que muchas de los parásitos que se producen se van a morir, pero vale la pena si tú encuentras ese hospedero. Esto es una de las estrategias que también ocurre, ¿verdad?, dentro de las relaciones parásito-hospedero. Ok. En el punto que vemos aquí, que a mí también me gusta muchísimo, ¿verdad? Cuando hablamos de parásitos no podemos olvidarnos de lo que tenemos a nuestro alrededor, jóvenes. Nosotros tenemos perros, como comentó su compañera, que se infectan, ¿verdad?, del ambiente y no necesariamente es culpa de nosotros. En el caso de Dirofilaria, que fue el que le dio a la perra de su compañera, es la picada de un mosquito que, ¿verdad?, que le deja este nemátodo. Pero así como en el caso de Dirofilaria, hay otro montón de parásitos que se encuentran comúnmente en nuestras mascotas. ¿Okay? Y el problema aquí con esto no solamente es que afectan a las mascotas, es que muchos de estos parásitos que están en nuestras mascotas también tienen la capacidad de infectarnos a nosotros, que es lo que se conoce como infecciones zoonóticas. Las infecciones donde están dirigidas a animales, pues pueden entonces ahora pasar a nosotros los humanos. Y entonces, pues en algunos casos no es un problema mayor y quizás muchas veces pasa desapercibida y tú tienes la capacidad de contrarrestar. En otros escenarios no. ¿Alguien ha escuchado hablar de Toxoplasma gondii? Nadie. Lo que conocen como la enfermedad del gato. Quizás así lo han escuchado y se le menciona a las mujeres embarazadas, ¿verdad?, que no cambien las cajitas de harina de los gatos porque pueden adquirir este parásito. Pero la realidad es que esa no es la única manera en que tú lo puedes adquirir. Obviamente, tienes gatos, particularmente gatos pequeños, ellos constantemente están liberando en sus heces la etapa infectiva y tú te lo puedes llevar. Nosotros si somos personas inmunocompetentes, o sea, tenemos un buen sistema inmunológico, podemos controlar el parásito a raya. Pero no siempre ese es el escenario. Por ejemplo, personas que están inmunocomprometidas, pues hay... Ajá, cuéntame. ¿Ese no es el que deja ciego a uno? Sí, porque mi primo le dio lo tiene. Sí, y el tío de mi esposo también. Lo que sucede es que, por ejemplo, si una mujer adquiere el parásito justo en el embarazo o bien cercano al momento que te quedes embarazada, todavía tu sistema no ha logrado adquirir la inmunidad necesaria para controlar el parásito. Tú no lo destruyes, el parásito no tiene cura. Pero si tú lo detienes, bajas su intensidad de infección, y ahí no te pasa nada. O sea, muchos de ustedes, ¿verdad? Porque yo me hice la prueba hace poquito y no lo tenía. Es probable que lo tengan, pero no pasa nada porque son inmunocompetentes. Y entonces, en el caso de muchas de ustedes, si lo tienen y ya ustedes tienen la inmunidad, pueden quedarse embarazadas y no hay mayor riesgo. Pero, por ejemplo, tú adquieres la condición luego de quedarte embarazada, o te quedaste embarazada cercana cuando adquieres la infección, todavía tú no has desarrollado inmunidad y el parásito tiene la capacidad de pasar a través de la placenta y hacerle daño al bebé. Cuando yo estudiaba en el colegio, quien me dio a mí el laboratorio de parasitología, mi instructora le dio Toxoplasma gondii o toxoplasmosis, como se llama, y perdió 2 bebés. Se tuvo que esperar, ¿verdad?, a desarrollar esa inmunidad antes de buscar un próximo bebé. Y muchas veces causa ceguera o muchas veces causa muerte cerebral, otras causas hidrocefalia, ¿verdad? Depende en qué momento en el embarazo tú lo adquieres. Así que las mujeres tienen que tener mucho cuidado. Pero esa no es la única manera de tú adquirirlo, no teniendo contacto con el material fecal de los gatos, sino también, por ejemplo, consumiendo carnes que no estén bien cocidas. Si tú te pides una carne que esté rare, o poco cocida, tiene grandes probabilidades, más probabilidades que con el gato de adquirir la condición. Así que mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el ganado está todo el tiempo comiendo de la vegetación y ahí puede llevarse las etapas infectivas. Hookworms es bien común en perros y hookworms tiene la capacidad de infectarnos a nosotros los humanos, ¿ok? Muchas veces puede ser que no pase nada y tú lo puedes ver moviéndose por los pies, pero en otros casos sí puede completar el ciclo de vida y llegar al intestino y esto sí puede causar anemia. Es más jóvenes. Quizás en nosotros no ocurre tanto porque nosotros somos países desarrollados y estamos bien alimentados, bien cuidados, pero en países subdesarrollados donde hay mucha pobreza, los hookworms son una de las causas principales de anemia, tanto en mujeres embarazadas como en niños.
Así que es una de las condiciones que hay que tener bien en cuenta, que hay mucho que se puede hacer por estos países. Y ustedes podrían trabajar, ¿verdad?, en estudiar ciclos de vida, manejo, control y otras cosas de estos parásitos. ¿Aquí quién le gusta el sushi? Okay. El sushi es una de las cosas que está bien de moda hoy día, ¿verdad? Y una de las posibles, ¿verdad?, maneras de tú adquirir algunos parásitos que se encuentran en peces. Tú te llevas las etapas que se quedan, las larvas que se quedan alojadas en el músculo, ¿verdad?, que es lo que uno se come, que son etapas intermedias. Y cuando tú te lo comes, si no está bien cocido, pues entonces te lo puedes llevar. O sea, no es que el pez tenga más parásitos que cualquier otro, jóvenes. Todos los animales tienen un sinnúmero de parásitos. O sea, no hay animal más susceptible a parásitos que, por ejemplo, el pollo, el cerdo. Pero igual que pasa con el pollo, el cerdo, que tú tienes que comerte esas carnes bien cocidas, con el pescado sucede lo mismo. Así que mucho cuidado con el sushi, el sashimi, que pueden tener larvas que pueden ser bien perjudiciales, como por ejemplo anisakis. Esto da un dolor abdominal bien fuerte y los síntomas son bien severos. Es un nematodo. ¿Okay? Esto que ven aquí, ¿verdad? Tienes la pulga. Las pulgas, jóvenes, le dan mucho a los perros y a los gatos, y las pulgas, son parasíticas porque se alimentan de la sangre de esos animales, pero las pulgas también cargan en su interior otro parásito. Eso se conoce como hiperparasitismo. Y como por ejemplo, esto que ven aquí es un cesto que se llama los cestos principales en niños, y es por infección, como quien dice, adquirida de los perritos. Ustedes han visto lo que hacen los perros, ¿verdad? Cuando tienen una pulguita se rascan. Cuando se rascan se llevan la pulga, y si se tragan la pulga consigo se llevan el parásito. Y las pulgas tienen una capacidad, son artrópodos, jóvenes, una capacidad de brincar, de saltar sumamente grande. Así que es bien fácil que tú la puedas adquirir. Y esto no se puede quedar. Esto es la garrapata ixodes, que carga la bacteria Borrelia, ¿verdad? Que es lo que causa el Lyme disease. Así que aquí también tenemos representación de los artrópodos. ¿Okay? Estos son algunos de los ejemplos, ¿verdad?, de cómo ustedes pueden tener lo que son aspectos zoonóticos que también ustedes como microbiólogos podrían estudiar. Esta parte de aquí, y tengo que ir ya casi acabando, ¿verdad? Lo que se conoce como bienestar humano. Esta es una parte que en mis clases de parasitología a mí me toca mucho, y me parece sumamente importante, y creo que merece que todo el mundo preste la atención, y que ustedes como futuros, ¿verdad?, quizás doctores o quizás investigadores, deberían darse la tarea de buscar qué pueden aportar. ¿Okay? Jóvenes, las enfermedades parasíticas asociadas a las deficiencias nutricionales son la causa principal de muerte. Y cuando yo digo enfermedades parasíticas, deficiencias nutricionales, van de la mano, porque la enfermedad parasítica te causa deficiencias nutricionales, pero la deficiencia nutricional te da susceptibilidad a infectarte con parásitos. O sea que es como una pareja perfecta, y que el resultado, ¿verdad?, es bien detrimental para esa población donde se tienen ambas cosas, y particularmente son pues países subdesarrollados. Las regiones tropicales, cuando yo digo regiones tropicales, piensen, ¿verdad?, es cerca del Ecuador. Piensen en la región subsahariana de África, piensen en Sudamérica, Centroamérica, son regiones donde tú tienes Haití, donde tú tienes mucha pobreza. ¿Okay? Y la temperatura, pues mientras más alta es la temperatura, favorece el crecimiento de parásitos. ¿Okay? Entonces, estas cosas combinadas, pues me traen pobres condiciones sanitarias, y esto aporta, porque si tú tienes aguas que están contaminadas, pues es más fácil que tú te lleves los huevos, los quistes, y que te contamine. El suelo sucio, las nenes descalzos. Entonces, poca educación, poco acceso a estos medicamentos que lo pueden controlar, pues me permite o me mantiene un círculo todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? Porque me mantiene reinfecciones. Y es una cosa bien preocupante. Este nene que ven aquí, y este que está aquí, tiene 13, y este tiene, creo que eran 21, lo dice en el libro de parásitos. Pero este niño tiene bilharzia, esquistosomiasis causada por Schistosoma japonicum, y una de las cosas que le causa, además de tener la infección, es enanismo, que es bien severo. ¿Okay? Lo que es malaria, bilharzia o esquistosomiasis, African Sleeping Sickness, son enfermedades bien fuertes a nivel global que matan miles y miles de niños y de personas mundial. Miren esta parte de aquí, jóvenes.
aproximadamente mueren 15 millones de niños al año de enfermedades intestinales. Entonces, esto son las cosas que yo digo, esto merece más atención, no solamente de los que hacen parasitología, sino de los que vamos a abrir un poquito más el scope dentro de lo que es microbiología, lo que es biología. Hay muchísimas cosas que se pueden seguir aportando para bajar esas prevalencias, porque es ridículo que tantos niños tengan tantos parásitos anuales, ¿verdad? Y no solo eso, muchos de estos niños no tienen un parásito, tienen 5 o 6 parásitos a la misma vez, y el efecto es sumamente severo en su cuerpo. Ok, chequense en esta parte, y aquí es que yo los exhorto a que ustedes busquen, ¿verdad?, contribuir con sus investigaciones en este campo de la parasitología. Chequense en esto y díganme si no es alarmante ver, y esto son estadísticas pues, más viejas, ¿verdad?, pero todavía aplican. Para diabetes, jóvenes, 346 millones de personas más o menos en el mundo lo tienen, pero miren la cantidad de papers, de publicaciones, de investigaciones que se hacen para la diabetes. Para el SIDA, lo mismo, 34 millones y miren las investigaciones. Chequense esto. Elefantiasis, que es causada por un gusano que se llama, bueno, hay varias especies de ellos, por ejemplo, Onchocerca borbulus, ay, se me olvidó el otro ahora mismo, que causan elefantiasis, ¿verdad? Son 120 millones de personas en el mundo, joven. Elefantiasis es cuando primero lo que te da es filariasis linfática. Ya llega un momento en que tú tienes tanta hinchazón que la piel se te cuartea y eso te da elefantiasis. Y estas personas tienen enfermedades crónicas con mucho dolor. Pero chequense esto aquí. ¿No les parece ridículo que para una enfermedad que tiene 120 millones de personas infectadas, tú solamente tengas 1.858 publicaciones, 1.858 investigaciones? No es parejo. Lo mismo con las infecciones intestinales. 1 billón de personas, mayormente niños, y solamente 10.770. Esta es la desigualdad. ¿Qué es lo que sucede? Que estos parásitos, ¿verdad?, están siendo olvidados, se quedan atrás. ¿Por qué? Porque la mayoría ocurre en países subdesarrollados, en países pobres, que no tienen quizás los recursos o que sencillamente a mí no me interesa como farmacéutica porque no voy a tener una ganancia significativa. En cambio, estas condiciones se dan en países desarrollados. O sea que hay una desigualdad y hay que seguir trabajando porque al final de cuentas es importante, ¿verdad?, que todos reciban la misma atención. Así que en esto hay mucha investigación que se puede hacer. Y ustedes como microbiólogos podrían cooperar, ¿verdad?, o aportar en esa área. Como último segmento, jóvenes, y para ir acabando, una que me encanta y que me la disfruto muchísimo cuando estoy dando pues, los cursos de parasitología y también cuando hablo en inmuno siempre pongo los parásitos como ejemplo, es las interacciones inmunológicas entre parásitos y hospederos. Jóvenes, los parásitos, como yo le dije al principio, han demostrado una capacidad increíble de burlarse del sistema inmunológico del hospedero. Y como que siempre van un paso adelante, como le dije ahorita, en la evolución. Entre algunas de las cosas que se ve dentro de lo que son mayormente protozoarios y helmintos, ¿ok? Podemos distinguir lo que se llama variación antigénica. Jóvenes, ¿ustedes han escuchado hablar de variación antigénica? Hay bacterias, hay levaduras que hacen este tipo de actividad. ¿Lo han escuchado? No, es la primera vez que lo escucho. Ok, pues me encanta. Ajá. Creo que sé lo que, no sé si quieres explicar. Es que cambian como que su capa, ok, no, depende de su método, no sé cuál es, pero como que cuando ellos entran, pues tienen ciertos antígenos y cuando de las células van a construir ese tipo de antígenos, ellos cambian de piel, no sé cómo es lo que hacen, pero cambian de antígeno. Y eso hace que retrase más en el sistema inmune y es más difícil de combatir. Básicamente, como lo explicaste, variación antigénica, ¿verdad? Ustedes saben que todo patógeno cuando entra al sistema, ¿verdad?, nuestro cuerpo, tiene una información en su superficie, esos son los antígenos. Y eso es lo que nosotros reconocemos, ¿verdad? Por ejemplo, tus neutrófilos, tus eosinófilos, tu macrófagos, ¿verdad?, recuperan esa información. En el caso, por ejemplo, particular de los macrófagos, ellos le presentan esa información a los linfocitos. Primero los T y después eso pasa a los linfocitos B para que entonces sinteticen o manufacturen un anticuerpo específico para ese antígeno.
Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos parásitos, como por ejemplo Trypanosoma brucei, que es una cosa brutal, jóvenes? La mayor parte del genoma de Trypanosoma brucei, y aquí le puse más de 2000 genes, son dedicados a cambiar los antígenos. Okay. Tú cogiste la infección inicial, tú tienes ciertos antígenos en esa superficie de ese parásito. Tus macrófagos presentaron esos antígenos a los linfocitos. Los linfocitos B producen un anticuerpo específico para ese antígeno y cuando tú lo vas a usar, él ha cambiado el antígeno. Okay. Miren aquí este diagrama que pueden ver aquí es ilustrando, ¿verdad? Cómo toda la superficie, y le llaman, en el caso en particular del trypanosoma, le llaman variant superficial glycoprotein, porque son glucoproteínas que cambian. Que el gen prende una y cambia y pone la otra, y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros como hospederos, contrarrestar el efecto de este parásito es bien difícil. O sea, te vas a tardar un montón porque el parásito es capaz de ir cambiando y se protege de que tú lo destruyas. Es una cosa para mí todavía fascinante. Hay otros que también, como por ejemplo Giardia, que me imagino que si lo han escuchado en sus clases de micro, Giardia es un protozoario súper bello, como lo pueden ver ahí, que también hace variación antigénica, pero este lo hace por factores epigenéticos mayormente. O sea que quizás, por ejemplo, grupos metilo, ¿verdad? Todos los factores ambientales contribuyen y de esta manera, sin alterar la expresión genética, simple y sencillamente no permite que, por ejemplo, este gen se exprese. Perdóname, altera la expresión génica sin cambiar el genoma, es lo que quise decir. O sea, por ejemplo, tú tienes toda la información, pero él simplemente no permite que esta histona separe este pedacito, por lo tanto ese pedacito no se puede expresar, no se puede transcribir y producir proteína. Por otro lado, hace o pega un factor epigenético que no permite que en un lado de la histona se doble y ahora tú lees una secuencia que no era la que se suponía. Y de esta manera, pues también se protege, que cambia los antígenos. Que es fascinante. Y así hay unos cuantos parásitos, protozoarios en su mayoría, que hacen este tipo de actividad. Plasmodium, el que causa la malaria, también lo hace. Ok, granuloma. Este es bien interesante también y tengo que avanzar. Granuloma, por ejemplo, Schistosoma manzoni, uno de los problemas que presenta este parásito es que los huevos se quedan en el torrente sanguíneo y se le hace difícil llegar al lumen intestinal para ser liberado. Pues el mismo sistema inmunológico con un infiltrado de blanco, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, leucocitos, linfocitos, perdón, todos alrededor del huevo se encargan de moverlo, ¿okay? Y llevarlo hasta donde se supone para liberarlo. O sea que tú estás viendo que el parásito utiliza el mismo sistema inmunológico para poder completar su ciclo de vida. O sea, una cosa espectacular. Y entonces no solamente eso, uno de los problemas principales o el daño principal que causa este parásito, jóvenes, es precisamente este granuloma. Los huevos que no logran ser liberados, la persona sufre un montón de consecuencias, ¿verdad? De síntomas, pero la razón para los síntomas es precisamente el granuloma. O sea que hay ganancia como quiera para los hospederos, para el parásito. Ok, rapidito, lo que se conoce como inmunidad por premonition es un tipo de inmunidad en la cual tú logras defenderte de ese patógeno, de ese parásito, pero tú tienes que mantener contigo una pequeña población del parásito. Si tú pierdes el parásito, tú pierdes la inmunidad. Eso pasa, por ejemplo, con Plasmodium. Plasmodium es bien severo y mata a muchísimos niños en su mayoría, pero si tú sobrevives la malaria, tú te quedas con una pequeña población del parásito y eso mantiene tu inmunidad. Si a ti te dan tratamiento y tú pierdes esa población, tú pierdes la inmunidad. Lo mismo también pasa con toxoplasma. Toxoplasma forma un quiste que reduce la velocidad de infección, la capacidad de infección del parásito, pero lo mantiene dentro de la célula y se queda ahí. Por eso es que si tú eres inmunocompetente, tú puedes permanecer con el parásito y no tener síntomas, a menos que te hagan un trasplante, que te tengan que suprimir el sistema inmunológico, ¿verdad? Padezcas de cáncer, te lo suprimen y ahí el parásito podría volver. Ok, y por último, muchos sirven como respuesta antiinflamatoria. Yo no sé si ustedes han leído de esto, pero a mí me encanta esta parte. Hay muchos parásitos que
cuando yo digo inflamación significa, jóvenes, un aumento en células blancas, ¿verdad? En células inmunológicas. Pues una respuesta antiinflamatoria es una respuesta reducida del sistema inmunológico. Y hay nemátodos que, como Trichuris trichuria, que tienen esa capacidad de reducir la respuesta del sistema inmunológico. Jóvenes, o sea, quiere decir, yo tengo el parásito y yo tengo la capacidad, o si yo soy el parásito, yo tengo la capacidad de que el sistema inmunológico sencillamente no me ataque. Y eso es a su favor. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día hay varias investigaciones, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades que causan mucho dolor, como por ejemplo la colitis, el Crohn's disease, para los cuales una de las terapias que se está buscando implementar son precisamente estos nematodos. Porque como lo que es colitis, el Crohn, son enfermedades bien inflamatorias, que a ti te causa mucho dolor porque tú tienes mucha infiltración de blanco en esos tejidos, pues lo que se está haciendo es infectando a estas pacientes con Trichuris, por ejemplo, y el Trichuris entonces logra ese efecto antiinflamatorio. Y de esta manera, pues estos pacientes sienten un alivio significativo a tal nivel, pues que mira, prefiero quedarme con el parásito porque no tengo el dolor. Claro, tienen que monitorear, ¿verdad? Que tú no tengas, por ejemplo, más de 100, una infección de más de 100, porque entonces ya ahí el parásito pues va a causar un efecto más severo. Pero si tienes una población pequeña, no te pasa gran cosa y puedes reducir los efectos de estas condiciones. Es súper interesante. Hay muchos papers de eso, así que si lo desean pueden buscar. O sea que, jóvenes, estas son algunas de las aplicaciones que aun cuando tú te sales un poquito del tema, ¿verdad? O te vas hacia otra área de biología, tú podrías trabajar como microbiólogo. Hay mucha investigación por hacer dentro de este campo. Hay muchos patógenos que son sumamente fascinantes, que no los puedo mencionar todos, pero me encantaría. Ok, como conclusión, pues la parasitología ofrece a los microbiólogos diversas oportunidades de investigar, incluyendo situaciones que afectan tanto el agua, o sea, ustedes pueden trabajar en la industria que maneja todo lo que es el agua, ¿verdad? Industria de alimentos, ¿verdad? Porque hay muchísimos alimentos que pueden estar infectados, y no solamente frutas, vegetales, también, por ejemplo, aves, ¿verdad? Hay muchas enfermedades, por ejemplo, en ganado, en gallinas, y si las gallinas se enferman, ¿verdad? Se dañan, simple y sencillamente no se pueden vender, y eso afecta considerablemente esa industria. Tú puedes trabajar estudiando los ciclos de vida, las diferentes etapas infectivas, los mecanismos de infección, que eso es sumamente fascinante. Pueden moverse un poquito, ¿verdad? Hacia entender más sobre las interacciones ecológicas y buscar contestar lo que me preguntaron ahorita. Impactos zoonóticos, enfermedades. En enfermedades hay mucho patógeno que causa enfermedades bien importantes, particularmente en países subdesarrollados, que hay que seguir estudiando, jóvenes. Una cosa bien interesante, y con esto tengo que mencionarlo, jóvenes, al día de hoy, para ninguna de las enfermedades parasíticas, y cuando le digo parasíticas, que vienen de protozoarios o que se originan del minto, hay vacunas que sean completamente aprobadas para el uso. En el caso de malaria, hay una vacuna que pues, pasó los trials y se usa, pero el porcentaje de efectividad todavía es bajito, o sea que todavía eso está en investigación. Y las demás no hay, bien diferente a otros tipos de enfermedades que nosotros conocemos, como por ejemplo virales, bacterianas. Así que eso es un área que tienen que explotar. Aportar en trabajo de biodiversidad, súper interesante, y ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con relaciones parasito-hospedero e interacciones inmunológicas. Todo eso lo pueden hacer cuando estudian parasitología. Aquí les dejo mis referencias si tienen alguna duda. No puse todas las referencias porque me cansé, jóvenes, pero si las necesitaran me dejan saber que yo se las puedo compartir. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profesora, hay algunas preguntas por el chat. No sí, sé si viendo, wow. Por ahí, sí. Déjame ver. ¿Existen parásitos sí, Jorge, existen parásitos de parásito, claro, eso se conoce como hiperparasitismo, como por ejemplo el caso que le dije ahorita de las pulgas, es un ejemplo. Y casi siempre cuando está esa situación involucra artrópodos, es lo más común, parásitos en artrópodos, que tengas las dos, por ejemplo, las pulgas, las garrapatas, los mismos piojos, jóvenes. Los piojos tienen muchas veces varias infecciones que, aunque le afectan a ellos de manera más leve,
y más afectan al otro hospedero donde él se encuentra, pero sí se puede dar. Son eucariotas, eso fue lo que dijimos ahorita, ¿qué fue lo que...? Pues le cuento. Contestando la pregunta de Belmari, lo que me inspiró, yo cuando entré a biología, yo lo que quería hacer era pediatra. Pero entonces yo hice una investigación, ¿verdad? Un problema especial con la doctora Lucy Williams, no sé si, yo creo que no la conocen porque ya se retiró ya hace par de añitos. Y wow, cuando yo vi ese primer gusano moviéndose bajo el microscopio, yo quedé fascinada. Yo dije, olvídate de los nenes, esto es lo que yo quiero. Y desde ahí pues seguí explorando diferentes cosas y pues me fui por parasitología de peces y me enamoré de los monogenios, que son platihelmintos. ¿Dónde puedo trabajar? Bueno, aquí es como cualquier rama de la biología, es cuestión de que tú busques, pero por ejemplo, CDC, tú puedes trabajar en agencias federales, tú puedes trabajar en la universidad, en cuanto como haciendo postdoc, ¿verdad? Hay muchísimas infecciones. Prácticamente todo lo que hace cualquier microbiólogo es retante, porque no mucha gente conoce, ¿verdad? O reconoce la cantidad de cosas que tú puedes hacer, ¿verdad? En parasitología. Inclusive también puedes trabajar con agencias como, ay Dios mío, se me fue la palabra, que también tocan el aspecto de biodiversidad ambiental, ecología, todo eso también. Muchas agencias federales, la mayoría de ellas. Aquí en Puerto Rico, pues universidades, casi todos. Ahora mismo yo estoy trabajando en conjunto con no sé si lo conocen, el Centro de Manatí, que está en la Universidad Interamericana en Bayamón. Ellos tienen mucho parásito para trabajar y me llamaron y entonces estoy trabajando con ellos. O sea que siempre es que hay cuestión de buscarlo. ¿Qué casos de parásitos en humanos graves has escuchado en Puerto Rico? Bueno, aquí en Puerto Rico había bilarcia, si ustedes le preguntan a sus abuelos, ustedes son más jóvenes que yo, pero quizás puede conseguir, quizás alguno de ellos lo escuchó. Aquí en Puerto Rico hubo bilarcia por un montón de tiempo. Se logró erradicar porque se introdujo, además de verdad que mejoraron las condiciones, ya la gente no iba a lavar el río, tenían más agua potable, pero entonces también se introdujo un parásito, un caracol que se llama Marisa cornuaretis, Marisa cornuaretis. Se introdujo este caracol que competía con Bionfalaria glabrata. Este es el hospedero intermediario que necesita el parásito para completar el ciclo de vida. Y este caracol lo introdujeron, ¿verdad?, como medida de control biológico para entonces competir con Bionfalaria y logró reducir las poblaciones de Bionfalaria. Y esas dos cosas contribuyeron a que no haya tantos casos. Pero tu pregunta es súper buena porque una de las cosas que a mí me indigna, ¿verdad?, es que no se conoce mucho y no se documenta. Cuando yo estaba haciendo mi seminario graduado de bachillerato, yo lo hice particularmente de quitosoma y yo busqué los datos epidemiológicos y no había nada reportado. Y es que no se documenta. Aquí todo, cuando tú vas al médico con una colitis o tú vas con una disentería o cuando tú vas con cualquier problema gastrointestinal, tú piensas rápido, salmonela, bacterias. Y puede ser el caso, ¿verdad?, de Giardia o puede ser otro, Cryptosporidium, jóvenes. Aquí hay una profesora, una investigadora de la Interamericana, que ella trabaja, se llama CECIA el programa, y ella trabaja con comunidades en las cuales no tienes agua potable, que tienen más bien pozos, que ellos mismos hincan los pozos y las cantidades de Cryptosporidium, que es un protozoario, son bien grandes. Eso se ve aquí en Puerto Rico, pero particularmente en lugares, ¿verdad?, donde no tienes agua potable. O sea que sí hay que buscar, porque no todo se documenta, porque todo se resume a bacterias, virus y por ahí se queda la cosa. Todos los parásitos en nuestras mascotas, no, porque los mascotas pueden coger nematodos, las mascotas pueden coger digenios, las mascotas pueden coger protozoarios, todos tienen un medicamento diferente, o sea que eso depende de lo que se da, de lo que tú buscas eliminar. O sea que lo ideal es que vayas al veterinario. Si, por ejemplo, yo en mi caso mío, yo tengo 3 perras grandes, una labradora, una golden y una satita.
sea que yo no voy siempre al veterinario, pero pues sí entonces compro los desparasitantes y se los doy. Pero sabes que eso no te elimina todo, eso te elimina algunos. Por ejemplo, lo que es mebendazol, que es lo más que te venden, pues te atiende unos cuantos. Dependiendo de la infección, pues es bueno entonces que la lleves al veterinario. Es cierto que al calentar las carnes mueren, bueno, no calentarlas, tienes que llevarla a una temperatura, a una cocción específica. Tú tienes que cocinarlas bien, porque si no, lo que son quistes, las larvas, los huevos, mayormente quistes, porque los huevos no se ven tanto en carne, ¿verdad? Pues sobreviven. Y por ejemplo, ustedes quizás han comido lo que es ceviche. Ceviche da la apariencia de estar cocido, pero no lo está. Esa acidez que le da el jugo de limón no destruye la larva que se encuentra en ese tejido. Así que lo ideal es que tú cocines bien esa comida, no solamente que la caliente. Una opción, más que calentarla, es enfriarla. Si tú la llevas a -20 por un tiempo razonable, ponle un par de días, ahí tú podrías matar muchas de las larvas y los quistes que se quedan. Pero si tú ves que tú tienes, por ejemplo, carnes que las enfriaron, no llegaste a -20, las descongelaron, las enfriaron otra vez, eso puede mantener todas esas etapas intermedias. Pues no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿Estoy hablando sola o estaban escuchándome? Oh. Sí, yo creo que ya quedaron aclaradas todas las dudas. Muchísimas gracias, profesora, de verdad, muy buena conferencia, de verdad. Y fue un gusto tenerla aquí con nosotros. Ay, gracias. Gracias por la invitación y siempre pues que me necesiten a la orden. Muchas gracias, le agradezco. Le quería comentar que le va a estar llegando un certificado de parte de la asociación como tal a su email en agradecimiento. Ok, súper. Gracias porque todo esto me encanta y cada vez que tengo la oportunidad de hablar, siento que estoy dejando, ¿verdad?, una semillita para ver si alguien se mueve en esa dirección. Así que, importante antes de que se vayan, esto es lo bueno de esto, que quizás no es tan llamativo, o sea, no tiene tanta gente trabajando en eso, pero lo hay. Así que las oportunidades están, es buscarla y quizás ustedes puede hacer su propio nicho en un tema que necesita atención y que quizás no hay tanta demanda, tanta gente trabajando. Gracias, chicos, se cuidan, que tengan lindo día. Gracias, igualmente. Gracias a usted. Buen día. Muchas gracias, doctora. Usted va a estar recibiendo en el día de hoy un certificado por pues, aceptar la invitación de parte del CEFAC como que reconocimiento por esta charla. Les esperamos a los miembros en nuestras próximas actividades. Y pues muchas gracias por asistir en el día de hoy. La asistencia está en el chat para quien todavía no la haya llenado. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, doctora. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Se cuidan. Lindo día. Gracias, igual.